¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cine Noobs. Yo soy Teddy. Aquí a mi lado tengo a dos buenos amigos que van a ser parte del canal. De este lado tenemos a Héctor y de este lado tenemos a Lobos. Pues ya tiene un buen rato, un muy buen rato de hecho, que no subo nada a este canal. Pues bienvenidos sean todos ustedes. De verdad, qué bueno que estén aquí en Cine Noobs. El día de hoy, mis queridos amigos, ¿de qué película vamos a hablar? Déjame hacer un paréntesis. Esta película fue por recomendación de mi amiga Vero Tapia. Le mando saludos. Gracias, Vero, gracias. La película se llama Aniquilación de Alex Garland. Ese director tiene otra película muy famosa que es Ex Machina. En realidad esa película en cine solamente se estrenó en el Gabacho. Todos los demás países se fue directo a streaming. Ok, a Netflix. No la sacaron en cines. En resumen, se trata de una personaje, la protagonista principal, que se llama Lena, tiene un novio que se llama Kane. Aparentemente ellos tienen un antepasado ahí, bueno, una historia similar en que estuvieron en la milicia o que formaron parte de esta cuestión militar. Posteriormente, Kane regresa de una expedición en la cual, pues, un tanto afectado, dañado por esta expedición, y a Lena la mandan junto con un grupo, ¿no?, de mujeres a investigar dicho lugar, donde aparentemente hay un resplandor, así le llaman. Se interiorizan a este mundo, ¿no?, desconocido, porque aparentemente desde el inicio de la película mencionan que que aquella persona que entra luego ya no salen, que de hecho es muy curioso que este Kane, el novio de la personaje principal, Lena, regrese de tal expedición. Entonces, cuando entran a este nuevo, digamos, mundo expedicionarios, por así decirlo, se dan cuenta que hay ciertas peculiaridades en cuanto a las especies que ven, en cuanto a la naturaleza, a la fauna, ¿no?, que los rodea. Posteriormente llegan bueno, la idea es quieren llegar a un faro que supuestamente es el origen o la génesis del tal resplandor, que es como para poder resolver tales dudas. Y justamente después de un largo trayecto a través de, digamos, es como un ambiente selvático, yo lo podría llamar así. Cuando llegan al faro, aparentemente encuentran como un ser o a un ser que aparentemente puede emular lo que se le podría llamar a la propia especie, adquiere la capacidad humanoide, ¿no? Un humanoide, exactamente. Después de ello, existe como cierta duda, cierta especulación al respecto si de quien regresa es la protagonista principal o en realidad es ya una persona diferente, que es una combinación de la persona que salió justamente del mundo real o una combinación del mundo real junto con el mundo al que ya se había adentrado. Eso es parte del director Alex, que nos deja ahí como esta cuestión de análisis. Pero bueno, eso es en resumen, muy rápido. Podríamos profundizar ya un poquito más en cuestión de que la realidad se distorsiona, empieza a haber una también transformación psicológica de los personajes. Es que justo esa es la característica principal de este resplandor, ¿no? O sea, mezcla absolutamente todo lo mezcla. Hay cosas que para nosotros es imposible pensarlas, güey. Incluso, por ejemplo, hay una parte donde mezcla genes humanos con genes de la vegetación de plantas. Hay una parte en donde las plantas están creciendo con forma humana, ¿no? Nosotros no podemos pensar en muchas cosas, justamente en eso, ¿no? No podemos pensar en cómo, por ejemplo, podemos mezclar las características de la luz con las características de un humano, por ejemplo, ¿no? Hay una parte donde están en la playa y hay árboles creciendo, árboles de cristal creciendo, ¿no? Como dentro del resplandor se puede mezclar todo, se puede mezclar la conciencia, se puede mezclar los recuerdos. Estando nosotros dentro de ese resplandor, tú de repente puedes mezclar tus recuerdos con los míos, puedo mezclar incluso características tuyas con las mías. O sea, hay una parte, por ejemplo, donde encuentran a uno de los soldados de una expedición previa que tenía un tatuaje, no sé si vieron, tenía un tatuaje con forma de el infinito. Es un Neuroboros, pero sí. Bueno, una serpiente, y ahí lo manejan, ¿no? Comiéndose su propia cola, ¿no? Y justamente ese mismo tatuaje, de repente lo ves en dos personajes más, en el personaje que tiene Natalie Portman y otro personaje más. Es eso, o sea, todo se empieza a mezclar dentro del resplandor, ¿no? No sé qué tan concordante sea el título de la película Aniquilación con
con la historia. A mí en realidad yo no veo tanto como una aniquilación, sino más bien como una transformación, como una trascendencia. O sea, a final de cuentas una especie siempre va a buscar sobrevivir, y lo que pretendía en este caso las especies, o digamos todo ese mundo que buscaba acaparar, ¿no? Se estaba moviendo ese resplandor para poder transformar a todo el mundo, era justo eso, ¿no? Me parece inclusive hasta peculiar, un punto lo llegamos a tocar, la parte de la epigenética, de cómo el ambiente logra un cambio a nivel genético, y eso fue ajá, exacto. Al final creo que el mensaje es que una especie va a buscar sobrevivir, cual sea la forma, pero bueno, ese es el mensaje como inmediato. Sí, yo tengo justamente un aporte sobre eso. O sea, al principio de la película, lo primero que se menciona, o lo primero que aparece, la primera escena que aparece en la película es justamente a Natalie Portman, no recuerdo el nombre, Lena, ¿no? Lena, explicando qué es el cáncer. ¿Cómo no? Explicando Sí. qué es el cáncer. Sí. Y eso me refiere a 2 entrevistas que le hicieron al director, una entrevista que le hicieron al director, en donde le preguntan ¿de qué va tu película? ¿De qué crees que trate tu película? Y ese güey lo que dice es que básicamente de lo que va su película es de la autodestrucción. Y es que, o sea, eso es bastante importante, ¿no? Porque ¿qué es el cáncer? O sea, el cáncer no es algo que tenga conciencia de que está destruyendo aquel organismo en el que está viviendo, güey. Y eso también, o sea, lo podemos también incluso traducir a lo que es la humanidad, ¿no? Nosotros como humanos estamos transformando el planeta, estamos modificándolo y lo estamos destruyendo. O sea, es exactamente lo mismo. Es lo mismo que hace en este caso el Resplandor. Está haciendo lo necesario para adaptarse y para sobrevivir en este mundo, ¿no? Creo que por ahí va un poco este título de aniquilación. Uh-huh. Está destruyendo cosas que para nosotros son importantes, son valiosas. No lo hace de una forma... Por destruir, exacto. O sea, es un cambio, nada más. Lo hace únicamente con el afán de sobrevivir, de adaptarse a ese medio en el que está. Ahora, también si analizamos un poquito, creo que al final sí se autodestruye. O sea, digamos, en el dado caso, y aquí ya voy a saltar quizás muy radicalmente al final, donde no se sabe si Natalie Portman o su esposo son alienígenas o esta especie, pero al final sí lo destruyen, ¿no? Lo destruyen con fuego para poder sobrevivir ello y adaptarse a lo que ahorita nosotros somos. Digamos, este ente medio humanoide y ya no como este rasgo totalmente alienígena, sino también destruye todo su entorno para poder estar en este nicho. Ok, es que bueno, esta película es bastante interesante porque más allá de que sea como una gran obra de arte, te da muchas cosas que pensar. Y hay un montón de teorías acerca de esta película, o sea, acerca de lo que está pasando y acerca de los finales posibles que hay en esta película, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que se menciona, bueno, dentro de las teorías, es que en realidad lo único que hizo este organismo fue adaptarse, güey. Y hizo lo necesario para sobrevivir. ¿Qué es esto? Destruir aquello que la humanidad consideraba como un peligro, güey. Y salirse de eso que consideran como un peligro, pero ya conviviendo con los humanos, güey. O sea, sí, por claro. Eso está esa teoría. O sea, el hecho de que el esposo de esta chica, Kane, exacto, de que Kane ya esté afuera, ya significa que ese güey ya va a poder existir dentro de nuestro... Y que al final lo dice, ¿no? O sea, Natalie Portman le pregunta, tú no eres Kane, exacto, ¿verdad? Y dice eso es explícito, pero también existe la teoría de que incluso Natalie Portman ni siquiera es Lena, la Lena real, o sea, de que Lena quizás solamente sea pues un organismo más de producto del resplandor. O sea, esa es la forma en la que ese ente viviente, ese ente logró adaptarse a nuestra vida, a nuestro planeta. Ahora, aquí viene algo a lo mejor un poco volado y filosófico, no lo sé, donde me remonta a esta pintura de La traición de los objetos de René Magritte, Ceci n'est pas un pipe, esto no es una pipa, donde ¿qué lo vuelve Kane? ¿La apariencia física, la personalidad o qué lo vuelve Kane? Porque en realidad el Kane que se termina suicidando con esta como bengala o granada de luz, ya no era la persona que Elena también conocía, ya había perdido totalmente su cordura y ya había totalmente rebasado el nivel de estar con una persona, digamos con Elena, porque pues ya no era él. En cambio la persona que está ahí, que está digamos adaptada a este sistema, pues tenía la personalidad y la apariencia de esta persona. Entonces, ¿realmente quién es Kane? ¿La persona que perdió la cordura y que ya efectivamente estaba en un brote psicótico? ¿O la persona que ahorita está ahí atrapada
o bueno, que está conviviendo con Elena al final de la película. O sea, yo creo que ambas personas seguían, o sea, de alguna forma eran la persona, o sea, no digamos es que esta, la que entró y salió, ya no es, o sea, sigue siendo, pero de diferente manera. También la que en realidad fue la del origen antes de entrar al Resplandor, seguía así, o sea, era esa persona, aunque es por cuestión de perspectiva, porque si consideramos el origen, yo lo relaciono también a esta parte como de poder destruir algo para poder crear algo nuevo. Es como esta situación de la autodestrucción que mencionaba. Sí, ok, se destruye algo, ¿no? Pero menciona que como seres humanos todos nos autodestruimos, y menciona también esta parte, me gustó la diferencia entre autodestrucción y lo del suicidio. Ajá. El hecho del envejecimiento es una parte totalmente autodestructiva de nuestro organismo. Sí. O sea, porque el hecho de nosotros ir envejeciendo todos los días quiere decir que hay una anomalía dentro de nuestra genética que ya no se reconstruye de la misma manera. Constantemente vamos perdiendo esa situación regenerativa y nos vamos destruyendo poco a poco, ¿no? A nivel molecular. Me gustó ese argumento, sí, está increíble, la parte del envejecimiento, porque hay una escena en donde dice, o sea, es que Dios no comete errores. No, espera, o sea, Dios sí llegó a cometer errores, porque entonces la cuestión del envejecimiento es como una falla genética, ¿no? Incluso lo mencionan y sí, tal vez todavía es que se está buscando, ¿no? Esa parte, o hasta qué punto en realidad el envejecimiento resulta ser en un error, porque estaríamos hablando entonces que de la inmortalidad entonces sería el punto importante para la especie. Seríamos totalmente remitidos a no solamente a la destrucción, sino a ser siempre viables a la vida. Claro. Eso sería lo correcto. Lo dejo en duda nada más porque yo creo que no, o sea, no sería como tal un error, sino simplemente es un ciclo que ocurre entre la destrucción y entre la creación de algo nuevo. Es mi opinión. Es que justamente esta película nos lleva a ese tipo de cosas, imaginar cosas que son imposibles, güey. O sea, imaginar, o sea, esta mezcla genética, pinches híbridos ahí imposibles. Sí. Justamente también esto nos invita a pensar en cosas imposibles. Nosotros vemos como algo correcto o algo bueno el pensar en que en algún momento vamos a morir, pero quién sabe. Ajá, igual en otra realidad sería algo totalmente exacto, absurdo. Si fuéramos inmortales, justamente estaríamos diciendo lo contrario. Exacto, no, imagínate qué horrible sería morirte. Ajá, o al contrario, imagínate qué maravilloso sería poder morir. Exacto, ajá, exacto, también sí, así sí. Como también hay muchas personas que piensan así, no, pues yo quisiera vivir todo el tiempo posible, hasta que yo quiera, ¿no? Es que justamente la mortalidad es lo que nos da la sensación de apreciar las cosas que nos están rodeando, porque sabemos que no son para siempre, que no tienen una continuidad infinita. Lo que me gusta también es que se habla mucho de esta parte científica, me agrada, y también cómo es que la mujer logra dar pauta, ¿no?, al protagonismo en la película. El estudio mismo de que en la célula quienes heredan justo se genera lo hereditario, las mitocondrias, que prácticamente es el motor de la célula, son las mujeres, güey, justamente. O sea, fíjate qué curioso, sí, ¿no? Sí, claro. Y entonces eso lo hace también muy, muy padre, junto con que Natalie Portman apareciera, ¿verdad? Una belleza, ¿no? Del mundo entero. Pero bueno, a mí me gustó. Yo la verdad quedo con esta cuestión del transformar, del trascender. Ok. Sí, Héctor. Sí. Bueno, a mí en lo particular me gustó el hecho de, pues, o sea, las personas que crearon esta película intentaron hacernos pensar en cosas imposibles, güey. O sea, desde casi sí, por lo general cuando se piensa en un ser viviente extraterrestre, pues lo terminamos termina siendo similar al humano, ¿no? 4 manos, una cabeza, ¿no? ¿Ah, 4 manos? Perdón. 4 extremidades, eso borra. Y aquí es una masa ahí que no tiene forma, ¿no? Sí. O sea, eso es una parte, o sea, el hecho de que mezclen fauna, el hecho de que mezclen los genes humanos de repente con plantas, de que mezclen pensamientos, güey. Sí, o sea, de que metan ese tipo de cosas, eso se me hace loco, güey. O sea, pensar más allá, o sea, pensar en cosas que no son posibles en la realidad, ¿no? Al menos en nuestra realidad. Eso se me hace bastante interesante, ¿no? Y pues está bastante buena la película. Hay muchas cosas que
se quedan ahí, hay muchas, como hipótesis acerca de qué es lo que pudo haber pasado o qué es lo que no pudo haber pasado, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas cosas, creo que es lo importante, te hace reflexionar sobre muchas cosas. Ahora viene la parte más difícil. ¿Qué calificación le pondrían a esta película? En una escala del 1 al 5. 5 como siendo una verdadera obra de arte. 1 como, por favor, ojalá nunca hubiera existido. ¿No hay 0? Se puede, No hay cero, del uno al- pueden ser decimales. La también. risa en vacaciones no tiene 0. De risa en vacaciones sería .01. Ah, ok. Ah, bueno. Ok. Habíamos dicho antes, ok. Híjole, yo creo que le podría dar, voy a ser sincero, un 3. Le daría un 3. Un 3. Ajá. Concuerdo totalmente Sí. con Lobos, o sea, no es una obra de arte, sí te hace pensar muchas cosas, pero tampoco es la gran La cosa. gran Pero sí, película, nada, ajá. entonces está interesante. Ok, yo Ujú. en lo particular le doy un... Yo Dale. le doy un 2. Ok. La neta, le doy un 2 a la película. Creo que Está sí bien hecha. Está o sea, bien hecha, pero no le doy un 3. Yo le doy un 2. Ok. ¿Vale? Bueno, y se Ok. viene Ladrones de la Fama, no quiero ver sus Ladrones de la calificaciones. fama. A ver, aquí. Bien, ladrones de la fama. Ok. Entonces, Así es. déjenos en los comentarios ustedes qué les pareció. Nos vemos el próximo viernes con Ladrones de la Fama, una película dirigida por Sofía Coppola, que creo que pues, nos puede sacar algo interesante. Pues, cuídense mucho, nos vemos el viernes. Bye. Chao.